al final ya de la capacitación las podemos resolver. Entonces, básicamente aquí traía dos cositas para que ustedes las vieran y pudieran determinar pues qué tantas señales estamos percibiendo, pues básicamente para nuestros ojos. ¿Qué dice aquí? Pues como dicen los astronautas, perdón, Houston, tenemos un problema. Ahí se ve distorsionado, pero básicamente eso es lo que podemos apreciar allí. Aquí también había otro reto pequeñito, había que encontrar la bolita que tenía la mitad negra, pues en sentido contrario de las que todas van, ¿sí? Se encontraba por aquí abajito. Bueno, por aquí en esta área la podíamos apreciar. Entonces era para que ustedes activaran un poquito como ese órgano de los sentidos que es la vista, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el ojo, para qué nos sirve, por qué está allí, dónde está, por qué está ubicado de esa manera y no en otra parte del cuerpo, ¿sí? Básicamente es un órgano que se encuentra ubicado en la parte más alta o más distal, digámoslo así, hablando en sentido o en términos médicos, ¿sí? Ubicado para poder tener una altura adecuada para poder observar pues todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Él tiene una capacidad de visualización, un campo visual más o menos hacia 180 grados, o sea, yo en ese momento al mover mis brazos o mis manos acá al lado mío puedo percibir que están allí, que lo que se mueven son mis manos, ¿sí? O de pronto sentir que hay una persona allí, entonces yo puedo de una vez localizar eso que estoy observando. ¿Cómo llega? Pues básicamente ese estímulo para formar una imagen en nuestro cerebro, que finalmente es donde se va a hacer esa conexión nerviosa de esos haces de luz, que básicamente ese es el estímulo que hace que nuestros ojos vean y vean las cosas como están, los colores como son, ¿sí? Porque básicamente pues hay unas señales luminosas que estimulan el nervio óptico, ¿sí? Y hacen que se forme una figura que nuestro cerebro pues interpreta como pues el nombre que se indique, el color que se indique, tiene tal textura, tiene tal cosa, más o menos eso es lo que se observa o lo que se dice que el ojo tiene para poder recibir ese estímulo. Entonces acá tenemos la anatomía, lo que vemos por fuera, lo que todo el mundo puede notar. Entonces, ¿de qué se comprende este órgano de los sentidos que se llama el ojo? Entonces, básicamente está metido dentro de otra estructura que son los párpados. Tenemos un párpado superior, un párpado inferior. Hay unas vellosidades que se llaman pestañas y esto hace que tenga un mecanismo protector o que uno haga un reflejo de retirada si de pronto hay algo que pretenda meterse allí y lesionarlo. Entonces, el reflejo de retirada es cerrar el ojo y como quien dice aislarlo de ese medio ambiente en el cual de pronto está interactuando. Tenemos aquí la parte blanca que se llama la esclerótica. Esto es, hace parte pues de todo ese globo ocular, que básicamente dentro de su interior lo que tiene es un líquido que se llama el humor vítreo y le da pues esa forma así como ovoide o circular o esférica pues al ojo, ¿sí? Ahí pues hay vasos sanguíneos, hay varias cosas que ayudan a participar pues en el proceso de la visión. También hay humectación de él, ¿sí? En los párpados encontramos también unas esquinas donde se forman básicamente los conductos lagrimales que hacen que el ojo pues se vea mojadito, humectado, ¿sí? Hidratado, ¿sí? ¿De qué va a depender también esta hidratación? Pues básicamente de todas las partículas de polvo que hayan dentro de el ambiente donde uno se desenvuelva, qué tan hidratado me encuentro. Por eso es tan importante uno mantenerse hidratado. Ustedes que viven en una zona bastante caliente, gran parte de ustedes que son de la ciudad de Cúcuta, igualmente Colombia en ese momento pues se encuentra a una temperatura bastante elevada, entonces pues ya casi que en todas partes toca tomar buen líquido para mantener una buena hidratación. Entonces parte de eso hace que el agua que nos tomamos
o los líquidos que nos tomamos se distribuyan y el ojo es una de las partes que recibe ese beneficio. Entonces miren que necesita una muy buena hidratación. Tenemos la pupila, básicamente esta parte negrita es la que hace la adaptación a los haces de luz. Entonces cuando estamos en un sitio bien iluminado, pues de pronto se va a volver más chiquitica. Cuando estamos en un sitio no tan iluminado, se tiene que dilatar más para poder recibir más los estímulos luminosos y poder ver un poco más, ¿sí? O cuando alejamos y acercamos un objeto, ella también se va a dilatar para poder enfocar, ¿sí? Lo mismo que cuando nosotros vamos a tomar una foto, que le damos foco, el mismo teléfono puede ser o la cámara, ya son un poco inteligentes y ya adaptan esto de una manera ya como automática, ¿sí? Entonces tenemos el iris, que es la parte de color, que es donde hay unas células específicas que ayudan también a mirar los colores, a mirar en blanco y negro, a que se dilate ese círculo negro que se llama básicamente la pupila y que detrás de él empieza pues toda la magia de poder visualizar las estructuras o las cosas que vemos todos los días, ¿no? Todo ocurre en milésimas de segundo, el cuerpo pues es tan inteligente y tan rápido que nosotros no alcanzamos a percibir básicamente en qué momento es que estamos viendo, simplemente estamos observando las cosas y no hay como un momento en que nos quedamos suspendidos a ver que, eso es una cuerda, es tal cosa, de pronto lo que no logramos percibir así como de un momento muy repentino, de pronto es la persona tal, está el objeto a ciertas distancias, ¿no? De resto, pues podemos tener ese reconocimiento como tal del estímulo visual. Aquí la parte interna, pues podemos observar, como les decía, es una estructura esférica, está llena de líquido, tiene vasos sanguíneos también, tiene por la parte de atrás de lo que se ve, ¿sí? O la parte que les acaba de mostrar, tenemos un lente que es natural, que se llama el cristalino y que hace que se reflejen todos esos haces de luz y funciona como si fuera un videobeam para poder tener allá en la pared blanca o donde vayamos a proyectar, pues ustedes ven que sale una luz y básicamente esas haces de luces se proyectan en esta parte anterior o la parte de atrás que se llama la retina o mácula, que es muy importante cuidar porque ahí empieza como la parte nerviosa y empieza pues a desprenderse como el nervio óptico que llega finalmente a un área cerebral donde se va a formar la figura que nosotros estemos viendo, ¿sí? Es decir, todo lo que vemos, todo eso hace ese recorrido para poder decirnos, mire, usted está acá, mire, esto es de color tal, mire, esto es así, ¿sí? Entonces miren qué bonito es esa parte o esas estructuras que pues tiene el ojo, ¿sí? Entonces por eso es importante, incluso uno con ciertas enfermedades, incluso enfermedades crónicas, podemos ir haciendo daño del ojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la retina es como si fuera una calcomanía aquí de atrás, pegadita, que es muy delicada, a veces movimientos bruscos, a veces de pronto enfermedades donde no circule muy bien la sangre, ¿sí? Pueden hacer que empiece a deteriorarse y empiece incluso de pronto a despegarse. Entonces, si se nos despega eso, si eso se nos cae, pues básicamente podemos quedar ciegos. Esa estructura no se recupera. De pronto, pues aquí el cristalino, que es el lente natural, si de pronto tiene alguna avería, él sí podría de pronto reemplazarse por un lente exógeno, pero pues eso tiene de todos modos unas visualizaciones médicas, hay que hacer una inversión, no siempre pues el lente a veces lo va a dar el de mejor calidad, de pronto la EPS que yo pago, de pronto me toca dar un excedente, entonces por eso es tan importante cuidar como tal el cuerpo en sí completo para que la armonía de todo ese cuerpo pues se encuentre ubicada en todas las regiones que él aborda. ¿Sí? Entonces mire que los ojos quedan lejos del corazón, quedan lejos de pronto los riñones, que son órganos supremamente importantes, pero también se puede ver afectado cuando alguno de ellos falla, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades vamos a tener dentro de los ojos? Pues algunas de ellas, por ejemplo, las infecciosas. ¿Qué son las infecciosas? Las que se transmiten a través de los microorganismos. Entonces, básicamente, cuando yo me llevo las manos a los ojos, cuando yo de pronto, las mujeres que tenemos
el hábito de maquillarnos, de ponernos pestañas, de delinearnos el ojo con un lápiz de color, de hacernos varias cosas que de pronto tienen interacción cercana a los ojos, pues nosotros podemos a veces incluso hacer que esto venga colonizado con microorganismos y que empecemos a meter esos microorganismos allí. De pronto las infecciones respiratorias a veces también inflaman ese ojito y también pueden producir conjuntivitis, bien sea de causa viral o algunas que se pueden volver bacterianas, y es cuando nosotros pues empezamos a hacer esas lagañas y esas cosas feas o estas secreciones feas de los lagrimales. Ya no sale agua, sino que salen otros fluidos no tan bonitos y hacen que pues nuestro ojo se inflame y pueda tener alguna repercusión, incluso porque ya saben que les dije que puede que una comunicación allá con la parte del sistema nervioso central o del cerebro, entonces que pueda acceder a esa otra localización que es tan delicada y tan importante de cuidar, ¿sí? Entonces también tenemos enfermedades degenerativas como por ejemplo yo les decía que hay que cuidar la parte anterior, que es donde se empieza a fijar pues toda la parte del foco y se forman las imágenes. Enfermedades degenerativas como por ejemplo el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad donde el lente, ¿sí?, el cristalino que es natural, se empieza a volver todo opaco, gris y hace, pues la función ya no se puede realizar y los haces de luz pegan, chocan ahí, pero no traspasan porque ya no es ese lente claro como un vidrio, sino que es algo que no empieza a realizar la función de recibir esos haces de luz. Entonces, enfermedades que provocan ese glaucoma, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la diabetes o el azúcar alto, ¿sí? Si no tenemos un buen control de nuestros hábitos en la comida, en el ejercicio, pues podemos terminar así, sin esa funcionalidad del ojo. Entonces, miren que cosas que pasan en otras partes del cuerpo, como pues pueden estar afectando esta región tan importante que es la de poder ver las cosas en el medio en el que nos desenvolvemos. Enfermedades congénitas, pues es con lo que se nace, ¿sí? A veces se vienen con algunas anormalidades físicas y fisiológicas y funcionales. Entre estas, por ejemplo, puede haber un glaucoma con el que se nazca, entonces pues ya es una personita que venía así, ¿sí? O de pronto algún déficit de alguna estructura y hace que estemos ciegos, pues no podamos ver. Entonces miren que son cosas con las que se nacen, que a veces todos los estímulos medioambientales pueden hacer que esa mamá haga una malformación en ese niño y que puedan hacer de esa manera, ¿no? Enfermedades refractivas, ya aquí hablando de las personas que utilizamos lentes, ¿sí? Las enfermedades refractivas, pues básicamente son enfermedades del enfoque de esas figuras que se hacen dentro de los haces de luz. Entonces vamos a mirar cuáles son esas enfermedades refractivas. Tenemos la miopía, hipermetropía y astigmatismo, y ya vamos a definir cada una de ellas. Entonces, la funcionalidad del ojo es la siguiente. Aquí yo tengo un estímulo luminoso, ¿sí? O sea, estoy viendo un objeto, pero básicamente, ¿qué me hace verlo? Un haz de luz, ¿sí? Entonces, ese haz de luz viaja a través de las estructuras externas, ingresa a la parte interna del ojo a través pues de las otras estructuras que les mencioné. El ojo se adapta y en la parte de atrás, en la pegatina que yo les dije allá delgadita, tan funcional para el ojo, allá es donde se va a formar pues básicamente la imagen. Entonces cuando eso se forma de la manera adecuada, así como estamos viendo esto acá, pues básicamente se llama emetropía. Emétrope es la persona que tiene su campo visual de manera adecuada, o al que le dicen está 20-20, señor, usted está viendo todo perfectamente, ¿sí? Y entonces, ya entendiendo eso, vamos a ver qué quiere decir tener miopía, ¿sí? Miopía es aquel que tiene el déficit para visualizar las cosas a una distancia lejana. Entonces, si el emétrope, el que tiene la actividad normal, se le fija el foco dentro de la retina, al miope se le fija de una manera anterior, es decir, no se fija acá en la parte de la retina, sino un poco más adelante el foco. Entonces yo no logro como que entender, ¿es fulano o es sutano?
¿será que es el bus o será que es en un carro? ¿Sí? No logro entender, no logro leer, no logro puntualizar bien esa imagen que tengo enfrente, entonces precisamente necesito corregirla y básicamente hay unas gafas especiales o unas maniobras físicas allí para volver ese foco otra vez a formarlo donde debe ser, ¿sí? La hipermetropía o la enfermedad de las personas ya mayores de 40 años, ¿sí? Básicamente aquí empezamos a tener la presbicia, ¿sí? Entonces, a ver, no las cosas de manera clara, tan cerca, entonces ya nos toca alejar un poquito más esa lectura, poder ver con claridad ese teléfono, poder ver con claridad de manera más alejada para yo poder hacer ese enfoque. Entonces, el foco de esto se forma en la parte más atrás de lo que sería la retina, entonces toca traerlo hasta la retina y con las gafitas es que podemos lograr pues enfocar nuevamente y poder leer a la distancia que se necesita pues las cosas que teníamos que leer o visualizar. Entonces, esas son las enfermedades refractivas. Por aquí también tenemos el astigmatismo. El astigmatismo es básicamente un cambio de la esfericidad del ojo que hace que se achate más, o sea, que se vea más como un huevo cuando yo lo veo de manera horizontal, porque el huevo es así como alargadito y ovoide, ¿sí? Entonces, si yo lo miro, pues se ve más o menos como la figura que estamos viendo acá a la derecha. Entonces, no logramos entender si la figura que yo tengo enfrente es circular o es que es rectangular o es una luz o es un destello o es una hoja o qué es con claridad. O sea, no logro enfocar bien esa forma porque mi ojo pues está desadaptado en ese momento, ¿sí? Entonces se ven varios focos allí. Entonces, para poder corregir estas enfermedades, varias de estas, por ejemplo, la miopía y el astigmatismo pueden ser corregidas a través tanto de las gafas como con una solución definitiva a través de una cirugía, pero básicamente sí tiene que ser esta persona evaluada para ver si es apta para esa cirugía, sí o no, ¿sí? Porque ahí van a hacer una reducción de unos focos y de pronto la persona si no es apta, pues lo que se le puede causar es un evento adverso o un daño, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser evaluado por una persona idónea, que es el oftalmólogo, para que nos pueda decir si se puede o no se puede corregir la enfermedad. El astigmatismo, a veces con solamente las gafas, se puede corregir, el ojo vuelve y se adapta y pues la persona después de un cierto tiempo de este uso, pues puede volver a ver de manera correcta, pero tiene que ser una persona bien juiciosa para poder lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Factores de riesgo ocupacionales para la visión. Pues ustedes son trabajadores en visión y no están custodiando solamente a Eagle Seguridad, ¿sí? Ustedes están en un cliente y ese cliente les va a poner también unos factores de riesgo. Entonces, algunos estarán en un colegio, otros estarán, no sé, en una parte industrial, otros estarán en la parte de salud y así sucesivamente. Cada uno tiene un sitio diferente donde va a tener unos riesgos diferentes. Entonces vamos a ver cómo algunos de esos riesgos o algunos de esos peligros van a hacer que nuestra vista pueda verse afectada. Entonces tenemos aquí los peligros físicos, entonces, dentro de los cuales tenemos la temperatura. Yo les decía que la hidratación era importante para poder tener la humectación del ojo. Parte de esa humectación también se logra haciendo el reflejo de retirada o el mecanismo de mover los párpados sobre los ojos, o sea, parpadear hace que nosotros humectemos el ojo, ¿sí? Sin embargo, las temperaturas altas a veces hacen que nosotros nos deshidratemos más y si no parpadeamos, si no tomamos buen líquido, pues entonces el ojito se va a resecar un poco más y puede estar predispuesto a que microorganismos entren o a que se formen de pronto pequeñas ulceraciones y el ojo moleste y vacíe y se vuelva rojo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener muy buena hidratación allí, ¿sí? Igualmente, si se está en unas partes muy frías, pues también allí pues no se necesita de pronto tanta hidratación porque de pronto nos vamos al otro extremo, pero sí lubricar el ojo con el parpadeo, ¿sí? Ventilación artificial, los que están en el aire acondicionado,
Los que tienen un ventilador permanentemente, que porque les da calor, entonces lo enfocan mucho hacia la cara, pues también pueden hacer que el ojo se reseque, ¿sí? Entonces no estar como tan cercanos a a esas ventilaciones, porque podemos hacer que él empiece a resecarse más. Radiaciones infrarrojas, ionizantes, ultravioletas, esto es más que todo de pronto el sector industrial, el sector salud, donde se hacen imagenologías, ¿sí? Ahí de pronto podemos estar expuestos a estos tipos de radiación que pueden hacer modificaciones celulares, entonces que nos crezcan tejidos, ¿sí? Adicionales, o que de pronto pues el funcionamiento no vaya a ser el adecuado. Entonces hay que tener cierta precaución de acercarnos allá si no es necesario, pues nos retiramos. Por ejemplo, un rayos X, si usted no es el que se lo va a tomar, pues usted no debe estar ahí, porque igualmente todos los disparos de esas radiaciones pueden ser nocivas no solamente para sus ojos, sino para otras partes del cuerpo, sobre todo pues de pronto todo lo que son células en crecimiento, entonces las células de la reproducción, ¿sí? La tiroides y otras partes también se pueden ver afectadas. Relaciones inadecuadas de brillo, pues básicamente el que tiene que ver pantallas, el que está en el cuarto de cámaras, el que tiene que hacer la relación de quién entra y quién sale en el computador. Ustedes normalmente, pues en un momento dado que saquen su teléfono, que ojalá no sea eso tan permanente, y en su vida diaria toca descansar, porque todos esos haces de luz hacen que nosotros pues estimulemos más el ojo, no lo lubriquemos tanto con el parpadeo y pues puede hacer que él empiece también a generar su mal funcionamiento, ¿sí? Dentro de los riesgos mecánicos, sobre todo aquel que esté en las zonas industriales, pues puede tener proyección de partículas, entonces podemos de pronto estar cerca de un elemento cortopunzante si no lo percibimos, o bueno, en la vida diaria, de pronto transitando, en casa también, ¿sí? Se proyecte una partícula o me caiga o inesperadamente pues tenga un corte, pues eso sería pues nocivo porque es algo sería una herida muy contundente que puede pues no ser tan favorable pues para esa estructura. Objetos romos, cuerpos extraños, a veces de pronto los que manejan moto, que de pronto gran parte de ustedes se desplazan en ese vehículo, entonces ojalá usemos gafitas o en el casco que se ponen tengan una visera y cerrada, porque a veces son los mosquitos, a veces una piedra, a veces una partícula de polvo muy grande, un vidrio que esté de pronto medioambientalmente pasando y ¡pum! Yo soy el escogido en ese momento, imagínense ese imputado en el ojo, siempre es complicado, ¿no? Cuerpos extraños orgánicos, es decir, de pronto palos, hojas, ¿sí? Que pueden ser cosas que pueden ingresar allí, ¿sí? O que se aerolicen y no lleguen a los ojos. Partes de químicos, pues básicamente también el sector industrial o medioambiental, pues ahorita tenemos el ambiente muy cargado de muchas partículas, de muchas cosas que pueden estar haciendo que nosotros irritemos fácilmente los ojos. Los vapores, los humos, por ejemplo, si yo voy a estar en un asado el fin de semana, en el momento de descanso, pues eso puede hacer que también yo lesione mis ojos, entonces pues básicamente toca tratar de estar como separado o en un sitio que se pueda el ambiente pues como renovar más fácilmente, o sea, no hacer estas actividades incluso lúdicas en sitios tan cerrados porque pueden ser nocivos para nuestros ojos, ¿no? Entonces, líquidos, aceites, muchos de esos químicos con los que se hace la limpieza, bien sea en el área de trabajo, bien sea en el área de la casa, pues siempre hay que tener la precaución de no, si nos contaminamos las manos, pues no pasárnoslas por los ojos porque pueden hacer alguna irritación allí. Los ojos son bastante delicados. Ahora hablando de las pantallas más especialmente, pues no solamente quien está ya estudiando en ese sector de cámaras, quien tenga computador, sino todos ustedes en el uso del celular, ¿sí? Cuando uno lo usa demasiado, pues una de las cosas que olvida es la acción natural de lubricar, que es el parpadeo, y lo otro, pues,
tanto tiempo con esos haces de luces, podemos incluso hacer que el ojo pues se fatigue. Entonces, aquí vamos a ver unas cosas bastante importantes, sobre todo de esa exposición que no debe ser tan frecuente, que debe ser intermitente. Si ya pues porque me toca, pero de vez en cuando hacer una pausa, por lo menos de desenfocar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy viendo acá, ¿sí? Entonces me enfoco hacia otro lugar, miro algo más cerca o algo más lejos, hasta algo bien lejos y vuelvo y me regreso así hasta llegar a la pantalla. Todo ese desenfoque hace que el ojo pues tenga adaptaciones diferentes y que no esté pausado en una misma, espaciado ahí en una misma posición, digamos así como para que me comprendan un poco, y él pues se empiece a adaptar y a desadaptar y así de alguna manera descanse, ¿sí? Porque ahí también hay movimientos musculares, hay células que hacen que él tenga esos movimientos como cuando uno mueve una mano, un pie y que también se fatigue por estar tan parqueado y tan estacionado, ¿no? Bueno, hay un síndrome visual, ¿sí? Que se da por tanto ver pues, las pantallas. Básicamente el ojo entra en fatiga, se pone rojo, da dolor de cabeza, hay sensación de cuerpo extraño, es decir, como que algo tengo, ¿qué será? Entonces uno encima de todo hace esta actividad de estárselo tocando y estrujando, que pues no es lo ideal porque también podemos generar lesiones, incluso a través de la retina, ella también se puede desprender de tanto uno llevarse los ojos, entonces esa actividad pues no está muy contemplada, no debe estarlo para que no lesionemos los ojos. Genera picazón, dolor, pues a veces hasta molestias en la parte de la nuca y todo, pues porque estamos siempre parqueados en una misma posición y pues empezamos a tener también otros trastornos musculoesqueléticos, fatiga mental, fatiga pues ahí a nivel de toda la parte visual. Bueno, aquí es importante también los colores de las pantallas, si tiene mucho destello, pues va a fastidiar mucho más, el ojo se adapta más fácilmente a cuando son tonos o a la oscuridad, mejor dicho. ¿Sí? Uno cuando apaga la luz, uno queda como desenfocado, pero después un poco haces de luz que hay por ahí, el ojo se puede adaptar y podemos observar, no tan precisamente las cosas, pero no nos caemos contra nada, ¿sí? Podemos como adaptarnos mejor, en cambio a cosas con tanto destello, que es un poquito más difícil porque pues es demasiado estímulo y pues no somos capaces como de visualizar concretamente qué es lo que estamos viendo. Un caso muy particular es pues uno ver el sol, no es capaz porque es un destello bastante importante, ¿no? Entonces, aquí las condiciones de iluminación dentro de sus áreas de trabajo y sus áreas que las personas normales que ustedes son, básicamente, ojalá la luz natural sea lo que más se utilice, ¿sí? Es la más adecuada, está en los haces luminosos necesarios, ¿sí? A no ser de que sea haya mucho destello, pues sería de pronto seleccionar el lugar para que no ilumine demasiado, pero sí lo necesario, ¿sí? La luz artificial cuando la hay, pues básicamente cansa un poquito más el párpado, entonces pues básicamente debemos hacer como ese proceso de pausa activa para poder nosotros tener un mejor desempeño y no sentirnos como con tanta fatiga. Entonces, aquí como dice, evitar el deslumbramiento o esos sitios tan brillantes, ¿no? Posiciones, por ejemplo, como les decía, a veces también no solamente es la fatiga visual, sino también que me duele el cuello, que me duele la cabeza, porque estoy sentado de maneras inadecuadas, que usen las pantallas, también tiene que adaptar las posiciones para que no empiece a molestar todo el cuerpo. Entonces, la pantalla debe estar más o menos a la altura de los ojos, ¿sí? No tan encima ni tampoco tan retirada, para que nosotros empecemos a tener un adecuado campo visual y un adecuado campo de trabajo, ¿sí? La espalda recta, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha podemos observar que más o menos esto es lo que tiene que contemplar una persona que esté trabajando con pantallas, ¿sí? Consejos prácticos, pues básicamente buena iluminación, evitar reflejos intensos, lo que ya les venía diciendo, una mínima distancia de 30 centímetros hacia el dispositivo con el que se trabaje, parpadear con frecuencia,
realizar descansos, es decir, desenfocar y enfocar otra vez para que el ojo pues se adapte y se desadapte y pueda descansar, no frotar los ojos y añadir alimentos ricos en beta-carotenos, o sea, en vitamina A. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos allí? Todos los alimentos que son amarillos y rojos, ¿sí? Entonces está la zanahoria, la papaya, por ejemplo, la auyama, ¿sí? Que son ricos y fuentes naturales que usted puede consumir. Si usted va a comprar vitamina A, no se la venden porque tiene que ser bajo supervisión médica porque el consumo de ella es delicado. Si usted la consume en exceso puede generar un daño ahí a nivel de su hígado, ¿sí? Entonces por eso es con criterio médico que se la venden a usted, ¿sí? En cambio la vitamina C sí se puede consumir en su dieta todos los días porque usted pues sí la está orinando y no se va a acumular en su cuerpo. Entonces, aquí unos ejercicios para que tengan en cuenta, pues básicamente, por ejemplo, se pueden calentar las manos, ¿sí? Y hacer como si fuera un parche caliente y ponérsela sobre sus ojos un rato, eso hace que uno descanse, como cuando uno se pone una bolsa caliente, pues, en el cuello, en la espalda, cuando molesta, ¿sí? Se puede hacer, entonces, frotando las manos. Por ejemplo, coger un objeto y subirlo, bajarlo con la cabeza quieta, solamente los ojos observando el objeto, subir, bajar a un lado, al otro, y uno cuenta 10 veces, por ejemplo, arriba, abajo, 10 veces a los lados, 10 veces en forma diagonal, arriba y abajo, igualmente a ambos lados, o hacer círculos observando pues algo de manera circular y hacia el lado contrario. Entonces así podemos activar los músculos que rodean los ojos y tener una mejor adaptación y menos fatiga en los ojos. También podemos hacer masajes, ¿sí? No frotándose los ojos, pero sí con los dedos, hacer puntos de masaje, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de las cejas y aquí en las partes de los cantos internos de los ojos y las partes externas. Entonces, ahí podemos hacer esos masajes. Ahora hablando del oído, pues básicamente el oído es otra estructura supremamente importante. También tiene una recepción de unas ondas que viajan a través del aire casi siempre, pero también pueden viajar a través de partes sólidas, a través del agua, ¿sí? Donde nosotros vamos a canalizar algo que se conoce como el sonido, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura del oído tenemos la oreja, que es como la que va a captar todas esas ondas sonoras, va a llevarlas por este canal más reducido que se llama el oído medio, que es el canal donde se encuentra, por ejemplo, el terumen y que la gente le encanta, pues a veces meterse las llaves, meterse el copito, meterse el lapicero, meterse muchas cosas que no se deben meter allá y que a veces pueden generar lesiones o imprimir de pronto una fuerza inadecuada y hacer que se lesione esta membrana que es tan importante que se llama el tímpano y que no se recupera. Quien se daña esa membranita, pues básicamente esto no lo puede arreglar y es una membrana que empieza a estimular la parte del oído interno, que es donde hay un caracol, que es el centro también del equilibrio. No solamente el oído sirve para escuchar, sino que también tiene la función de ayudarnos a que estemos estáticos y no nos sintamos a toda hora que estamos en la licuadora, ¿no? No sé si alguien ha sufrido de vértigo, el que haya sufrido, pues fue algo transitorio, creo que no fue algo muy agradable, que digamos. Entonces, si no cuidamos del oído, podemos quedarnos con vértigo permanente y pues la verdad adaptarse a eso es bastante difícil, ¿no? Además de eso, sigue ya la estructura nerviosa, el nervio óptico, ¿sí? Y hace que también hagamos todas las figuras mentales, el mapeo pues del sonido que estamos escuchando y podamos saber que estamos escuchando un carro, un tambor, ¿sí? Y poder determinar qué es lo que estamos oyendo, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué sería el sonido? Pues básicamente todas esas vibraciones o todas esas ondas auditivas en las cuales nosotros pues estamos escuchando algo y podemos determinar fácilmente, porque en la vida todo le hemos dado nombres, podemos determinar qué cosa es la que estamos escuchando. Entonces, básicamente, como les decía, por cualquier medio puede propagarse y llegar, pues básicamente a
nuestro estímulo que es el oído, ¿sí? ¿Cómo viajan? Pues como decíamos, se genera el estímulo, empiezan a viajar a través del aire, pasan a través de ese canal del oído medio y activan en la cóclea, que se llama esta parte interna, todos esos, hay unos pelitos ahí que empiezan a moverse y hacen que se active un líquido específico que hay allí y que vaya a la parte nerviosa y generemos en el cerebro esa fijación de ese sonido que estamos escuchando. Entonces, ¿qué cosas hacen que nosotros tengamos un déficit auditivo o que podamos perder esa capacidad de escucha? Dentro de los peligros higiénicos, el más destacado pues sería el ruido, que básicamente es toda esa sumatoria de sonidos que a veces son de pronto muy estrepitosos, tienen altas intensidades, decibeles, así se conoce pues básicamente todas las ondas sonoras tienen todas esas estructuras que hacen que nosotros pues escuchemos muchas cosas y que fastidien, que no sea agradable. Entonces, a eso es lo que conocemos como ruido. Entonces, los encontramos en el tráfico, de pronto al escuchar la música alta, no solamente la que está en la parte ambiental, sino cuando usamos dispositivos que introducimos a los oídos y que de manera permanente estamos generando esa estimulación allí, que también puede producir una fatiga hasta que nosotros empecemos a reducir ese umbral auditivo y podamos quedar sin la escucha. Entonces, ¿qué tipos de ruidos tenemos? Ruido continuo, pues básicamente es cuando es permanente, ¿sí? De pronto el sonido de un taladro, ¿sí? El tráfico, que de pronto a ciertas horas está ahí continuo, que de pronto se encuentre en zonas donde permanentemente está muy activo. Intermitente, ¿sí? Que sube y baja. De pronto una corneta, pasó una ambulancia, ¿sí? No vuelve a pasar. De pronto escuché música en un momento dado y ya no se volvió a escuchar. Eso es intermitente. Y de impacto, que son bastante, en sus decibeles son muy altos, en su onda sonora también, y que se escucha en un momento dado de repente, ¿sí? Por ejemplo, los estallidos, de pronto cuando hay atentados terroristas y estas cosas, eso, pues son sonidos de bastante impacto y que a veces generan un daño bastante, pues ahí, significante ahí en la estructura del oído. Entonces, dentro de los decibeles, lo que está permitido, pues básicamente para una persona escuchar hasta 8 horas serían 80 decibeles. Aquí podemos encontrar el tráfico, podemos encontrar, por ejemplo, un sonido de un teléfono, ¿sí? Que es bastante alto, y solamente dentro de lo que se puede estar expuesto a eso son 8 horas y más de eso, pues ya esa persona a esos decibeles puede que empiece a quedar con sordera o hipoacusia, como también se conoce a la enfermedad cuando empieza a disminuir la parte auditiva. De ahí para arriba, pues hay otros sonidos, por ejemplo, en los aeropuertos, los aviones, si un avión despegando tiene 150 decibeles, es un sonido intermitente que pues no lo vamos a escuchar siempre. Entonces, si pasa muy cerca o estamos cerca de eso y no tenemos la protección adecuada, pues básicamente podemos quedar ahí con ese déficit auditivo, ¿sí? Bueno, entonces la pérdida de la audición, como les decía, se conoce como hipoacusia y puede ser conductiva, involucra el oído externo o medio, o sea, cuando están ingresando las ondas, neurosensorial, el oído interno, ¿sí? Y mixta, pueden ser ambas cosas ahí, es decir, no solamente es la parte nerviosa, sino que también la parte externa, la oreja, ¿sí? Todo ese canal por donde transitan las ondas. Entonces miren que puede no solamente estar ahí, solamente la parte donde nosotros podemos tener el acceso. Hay veces personas, para decir, por ejemplo, del oído medio, que tienen tacos de cera, que se le forman fácilmente esos tacos allí, y que pues de una manera adecuada al sacárselos médicamente, porque no es con la llave, ni es con el copito, ni es con más nada, ojalá siempre se consulte cuando eso se tiene, pues nosotros ya podemos escuchar, ¿sí?
o que de pronto se dañe alguna de las estructuras, eso también haría que se de pronto quedemos con esa hipoacusia. Otros efectos del ruido, pues básicamente no solamente afecta la estructura ahí como tal, sino que nosotros también podemos hacer de tanta exposición al ruido, hacer vértigo, porque acuérdense que una estimulación constante hace que esa cóclea trabaje mucho más y se genere esa fatiga, entonces nos da mareo, ¿sí? Nos pongamos nerviosos, ansiosos, empecemos a escuchar piticos, irritables, tengamos incluso trastornos en otros sistemas como respiratorio, pérdida del equilibrio, trastornos cardíacos, digestivos, perturbaciones del sueño. Miren que es una amplia gama de cosas que pueden estarnos pasando cuando nosotros estamos expuestos al ruido. Entonces hay que protegernos para pues mitigar esas sensaciones allí. ¿Qué es la audiometría? La audiometría es con lo que nosotros vamos a evaluar si de verdad se está perdiendo o no esa parte auditiva. Entonces, ¿qué se recomienda para ir a una audiometría? A veces en los exámenes periódicos, quien tenga exposición a ruido lo seleccionan y también le hacen esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Durante 8 horas no haber estado expuestos a ruidos intensos. Entonces, uno de esos puede ser no ponerse los audífonos y escuchar música para no ir con piticos allá y que de pronto no percibamos los estímulos que allá nos coloquen, que son unos sonidos muy particulares y que son muy bajitos a veces, ¿no? Entonces, para darnos cuenta qué tanto estamos escuchando. Y lo otro, pues, no tener sobre todo procesos virales o de pronto el canal auditivo inflamado por alguna infección, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que hacen que de pronto a veces nos salga un falso positivo y que estamos con hipoacusia, pero resulta que era que yo ya tenía un problema ahí y que eso fue lo que me salió básicamente. Entonces, sin estas cosas debemos ir a presentar esa audiometría. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener con los oídos? Pues básicamente no introducir cosas como ya mencioné, ¿sí? No deshabilitar los diseños de ingeniería, entonces que esté en la parte industrial, que vamos a quitarle esto para que yo pueda escuchar mejor cómo es que está el desajuste de la máquina, no, eso tiene que estar ahí encerrado y no lo quite. Además, por ejemplo, no de pronto dejar de utilizar los protectores auditivos porque básicamente, pues, si yo estoy en una zona con mucho ruido, tengo que protegerme. En la medida en que yo no los use, pues más me expongo y el trauma del ruido es acumulativo. Puede que hoy no sienta que no escuche, pero después empiezo con el tiempo a dar como más alto, a subirle el volumen a todo y yo no me doy cuenta, pero los demás sí se dan cuenta que yo estoy como que gritando más y subiendo el volumen más a las cosas, ¿no? Bueno, los EPP es lo que decía, no retirarlos si estoy expuesto, asistir a valoraciones médicas laborales y también comunes, porque no solamente yo quedo sordo porque estoy trabajando, yo también tengo modalidades o comportamientos que me pueden llevar a eso. Yo escucho música todos los días cuando voy viajando hacia el trabajo o cuando para acostarme y siempre tengo ahí metido el audífono, pues eso hace que yo me pueda poner sordo y no siempre vamos a echarle pues como la culpa al trabajo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tanto lo que yo haga personalmente como las cosas laborales pueden tener incidencia si yo tengo una exposición en ese cliente en el que yo me encuentro. Mientras tanto, pues no puede estar asociado al trabajo, de pronto son sus comportamientos